El silencio en el salón de cristal era absoluto. Estaba sentada en la mesa principal, con 4 meses de embarazo. Frente a mí, 200 invitados de la alta sociedad de Miami contenían la respiración. Mi esposo Diego sostenía el micrófono con una sonrisa perfecta. Acababa de anunciar que, por el bien de nuestra nueva familia, todos mis bienes y un estipendio de $6,000 mensuales pasarían a ser controlados por su madre. La brisa del océano golpeaba los inmensos ventanales de la finca frente al mar. Las copas de champán habían quedado suspendidas en el aire. A pocos metros de distancia, en la mesa de honor, estaba sentada Fabiola. Ella me miraba con una mezcla de lástima y triunfo. A su lado, Carlota, mi suegra, mantenía la postura erguida de una matriarca que acaba de ganar una guerra. Su rostro era una máscara de satisfacción calculada. El eco de la voz de Diego por los altavoces rebotaba en mi mente. La humillación pública estaba diseñada para paralizarme. Estaba diseñada para obligarme a sonreír, a bajar la cabeza y a aceptar mi lugar en su imperio de papel. Pero ellos no sabían quién era yo realmente. 6 meses antes, la realidad era una ilusión perfectamente construida. Diego y yo caminábamos bajo la sombra de los árboles de jacaranda en un parque privado de Coral Gables. Él era un desarrollador inmobiliario carismático. Sus proyectos prometían transformar los vecindarios emergentes de la ciudad. Yo era la directora de evaluación social para un fondo de inversión familiar muy importante en Brickell. Mi trabajo consistía en analizar patrimonios, auditar riesgos y proteger fortunas de varias generaciones. Manejaba millones de dólares a diario, pero vivía con una discreción absoluta. Mi riqueza personal estaba oculta detrás de trajes sastres sobrios y una ética de trabajo implacable. Esa tarde, Diego se arrodilló sobre la hierba húmeda. Sacó un anillo de diamantes de corte esmeralda y me pidió que construyéramos un imperio juntos. Sus palabras sonaban a igualdad. Sonaban a un respeto profundo por mi intelecto y mi independencia. Acepté. Tuvimos una ceremonia civil íntima, rápida y elegante. La verdadera celebración, la gran boda religiosa y social, estaba planeada para meses después. Queríamos que fuera el evento del año en los círculos más exclusivos de Florida. Poco después de firmar el acta civil, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría profunda y visceral. Sentí que estaba creando mi propio legado. Un hijo que crecería rodeado de amor, lejos de las frías transacciones financieras que yo veía todos los días en mi oficina. Pero el embarazo fue el detonante. Fue la señal que la familia de Diego estaba esperando para iniciar su verdadera estrategia. La guerra psicológica comenzó de manera sutil. Una tarde de martes, recibí una invitación para tomar el té en la mansión de Carlota en Coral Gables. Era una casa imponente, con columnas blancas inmaculadas y un olor constante a cloro caro y gardenias. Un lugar que siempre me pareció más un museo que un hogar. Carlota me recibió en la terraza. Llevaba un vestido de lino crudo y joyas de oro pesado que tintineaban con cada uno de sus movimientos. Me ofreció una taza de porcelana con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Luego colocó una libreta de cuero negro sobre la mesa de cristal. La empujó lentamente hacia mí. El sonido del cuero rozando el vidrio me produjo un escalofrío. Me dijo que, ahora que llevaba a su nieto en el vientre, las reglas debían cambiar. Habló de la tradición. Habló de los valores familiares de la vieja aristocracia hispana. Dijo que una mujer en mi estado no debía preocuparse por las presiones del dinero. Abrí la libreta. Las páginas estaban llenas de números escritos con una caligrafía afilada y perfecta. Era un presupuesto, un desglose detallado de mi propia vida financiera, dictado por ella. Carlota exigía que yo depositara mi salario completo y los rendimientos de mis fideicomisos en una cuenta conjunta controlada por ella. A cambio, yo recibiría una asignación de $6,000 al mes. Ese dinero, según sus notas, sería suficiente para mis gastos personales y los del bebé. El resto sería administrado por la familia para asegurar el futuro del linaje. Levanté la vista de la libreta. Carlota me observaba esperando mi sumisión. Esperaba que la presión de la alta sociedad y el peso de su apellido me hicieran ceder. Cerré la libreta con un golpe seco. Le dije, con una voz completamente desprovista de emoción, que mi dinero no era un asunto familiar. Le dejé claro que yo era una experta en finanzas, no una niña buscando una mesada. La temperatura en la terraza pareció descender de golpe. Los ojos de Carlota se endurecieron. Su sonrisa desapareció por completo. Me miró como si yo hubiera dejado de ser una persona para convertirme en un obstáculo. Me dijo que las mujeres independientes eran una amenaza para la armonía de un hogar. Me advirtió que Diego jamás permitiría que su esposa humillara a su madre con tanta arrogancia. Me levanté de la silla, dejé la taza de té intacta y salí de la mansión. Mientras caminaba hacia mi auto,
Sentí que las paredes blancas de esa casa eran en realidad los barrotes de una jaula dorada. Esa misma noche, Diego intentó minimizar el incidente. Dijo que su madre solo quería ayudar, que era de otra generación y que yo estaba siendo demasiado sensible por el embarazo. Sus palabras fueron calculadas. Intentó usar mi estado físico como un arma para invalidar mi juicio. La verdadera invasión ocurrió 3 semanas después, durante mi cita de control prenatal. Era una mañana lluviosa en Miami. Estaba recostada en la camilla de la clínica. El gel frío sobre mi vientre me hizo estremecer. El sonido del latido del corazón de mi bebé llenó la pequeña habitación. Era un ritmo rápido, fuerte, lleno de vida. Cerré los ojos, dejándome llevar por la emoción del momento. Pero un destello de luz me obligó a abrirlos. Diego estaba de pie en la esquina de la habitación. Tenía su teléfono levantado, grabando la pantalla del ultrasonido y mi rostro sin haberme pedido permiso. Le pedí que apagara la cámara. Él sonrió, diciendo que era para el archivo de la familia, para que su madre pudiera ver a su heredero. La enfermera se acercó con una tabla de sujetapapeles. Me entregó los formularios de actualización de datos médicos. Comencé a revisar las hojas. Mi respiración se detuvo al llegar a la sección de contactos de emergencia. Diego había tachado el nombre de mi hermana. En su lugar, había escrito el nombre completo de Carlota, designándola como la persona con autoridad para tomar decisiones médicas sobre mí y sobre el bebé, si yo quedaba incapacitada. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No era un simple error administrativo, era un movimiento legal. Estaban intentando reclamar mi cuerpo y mi hijo como territorio de su familia. Tomé un bolígrafo negro. Taché el nombre de Carlota con tanta fuerza que casi rompo el papel. Miré a Diego fijamente. Le dije que mi madre y mi hermana eran mi única familia de sangre, y que nadie más tendría poder sobre mi salud. Diego guardó su teléfono lentamente. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo esa sonrisa de fachada frente a la enfermera. Esa noche, no dormimos en la misma cama. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, se había vuelto táctica. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. Si eran capaces de intentar controlar mis decisiones médicas, ¿qué más estaban haciendo a mis espaldas? La respuesta llegó un domingo por la mañana, de la manera más mundana posible. Diego había salido a jugar tenis en su club privado. Yo estaba en el vestidor, organizando la ropa para llevarla a la tintorería. Tomé el saco del traje azul marino que Diego había usado en una cena de negocios la noche anterior. Al revisar los bolsillos, mis dedos rozaron un trozo de plástico rígido. Lo saqué. Era una tarjeta de acceso magnética. El logotipo negro y dorado pertenecía al Hotel Nebula, uno de los lugares más exclusivos y discretos del centro de Miami. Junto a la tarjeta, había un pequeño papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba escrito con tinta azul. Decía, la suite está a mi nombre. No olvides revisar la cláusula 4 antes de que ella firme. No había firma, solo una inicial. La letra F, Fabiola. Fabiola no era una desconocida. Era una mujer elegante, de 30 y pocos años, que siempre estaba presente en las cenas de la familia de Diego. La presentaban como la consultora financiera externa de los proyectos inmobiliarios de Carlota. Siempre me había tratado con una cortesía fría y distante. Me senté en el suelo del vestidor. El aire acondicionado de la casa de pronto se sentía asfixiante. Mi esposo no solo tenía un amante, su amante estaba redactando documentos legales en mi contra. El dolor de la infidelidad fue agudo, pero duró apenas unos segundos. Fue rápidamente reemplazado por un instinto de supervivencia absoluto y calculador. A la mañana siguiente, conduje hasta el distrito financiero de Brickell. Subí al piso 40 de un edificio de cristal. Allí me esperaba Gabriela. Ella no era solo mi abogada corporativa, era una estratega implacable, una mujer que entendía el lenguaje del poder y la destrucción legal. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Puse la tarjeta del hotel y la nota sobre la mesa de caoba. Le expliqué la situación con una voz tan monótona que parecía estar leyendo un reporte de mercado. Gabriela no mostró sorpresa. Tomó la tarjeta con unas pinzas, como si fuera evidencia en una escena del crimen. Me prometió respuestas en menos de 48 horas. 2 días después volví a su oficina. Gabriela había desplegado una serie de carpetas sobre su escritorio. Los registros corporativos y los estados de cuenta del hotel contaban una historia devastadora. Fabiola y Diego llevaban meses alquilando esa suite. Pero eso no era lo peor. Gabriela había rastreado los correos electrónicos a través de un contacto en el servidor de la empresa de Diego. Fabiola era la arquitecta de un acuerdo posnupcial diseñado para despojarme de todo.
El documento estipulaba que, en caso de divorcio, yo perdería la custodia principal de mi hijo por supuesta inestabilidad emocional. Además, cedía el control de mis fideicomisos a una empresa fantasma registrada a nombre de Carlota. Era una trampa perfecta, disfrazada de planificación patrimonial. Mientras leía los correos, un detalle llamó mi atención. Había transferencias masivas de capital desde el proyecto de construcción de Diego, el Hotel Azure Grove, hacia cuentas personales. Gabriela notó mi mirada. Me explicó que Diego estaba desesperado por liquidez. Esa misma tarde mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz áspera y cansada de un hombre. Preguntaba por el señor Diego, exigiendo el pago de 3 semanas de salarios atrasados para su equipo de obreros. El hombre pensó que estaba llamando a la oficina de administración. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Héctor, el capataz de la obra del Azure Grove. Le dije que yo era la esposa de Diego y que iría a verlo en persona esa misma tarde. Conduje hacia un vecindario en proceso de gentrificación, lejos del lujo de Coral Gables. El calor de Miami era opresivo, el aire estaba cargado de humedad y polvo de cemento. Llegué al sitio de construcción. Era un esqueleto de acero y concreto abandonado. No había grúas moviéndose. No había ruido de maquinaria. Héctor me esperaba en una oficina improvisada dentro de un contenedor de carga. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por la angustia. Me mostró los libros de contabilidad de la obra. Eran un desastre. Los fondos que los inversionistas habían destinado para la compra de acero y el pago de nóminas habían desaparecido. Héctor me entregó copias de las facturas reales y los recibos de transferencia. Me senté en una silla de plástico plegable y crucé los datos con la información que Gabriela me había dado. El panorama se volvió cristalino. Diego no era un desarrollador exitoso. Era un fraude absoluto. Estaba desviando el dinero de la construcción del hotel para financiar las renovaciones de lujo en la mansión de Carlota. Estaba pagando deudas de juego y manteniendo la fachada de riqueza de su madre con dinero robado. El imperio de la familia estaba construido sobre arena movediza, y yo era su salvavidas financiero. Querían mi dinero para tapar el agujero negro de sus desfalcos antes de que los inversionistas exigieran una auditoría. El bebé era solo la excusa moral para forzarme a ceder el control. Agradecí a Héctor. Le prometí que recuperaría su dinero si me permitía llevarme las copias de los documentos. Él aceptó, desesperado por cualquier esperanza de justicia. Salí de ese contenedor con la evidencia física de la ruina de mi esposo en mis manos. Faltaban solo 2 semanas para la gran boda religiosa, el evento que reuniría a toda la élite de la ciudad. La tensión en mi casa era insoportable. Diego y yo nos movíamos como 2 extraños en un campo minado. Una noche, mientras yo preparaba un té en la cocina, Diego entró. Llevaba un sobre Manila en la mano. La luz fría de las lámparas sobre la isla de mármol iluminaba su rostro. Ya no quedaba rastro del hombre encantador que me había propuesto matrimonio. Lanzó el sobre el mármol. Se deslizó hasta golpear mi taza. Me dijo que era el acuerdo postnupcial. Me dijo que su madre y Fabiola lo habían revisado, y que era lo mejor para proteger el futuro de nuestro hijo. No toqué el sobre. Lo miré a los ojos, manteniendo mi respiración lenta y controlada. Le dije que no iba a firmar nada. Le dije que mi patrimonio permanecería intacto y bajo mi control exclusivo. Diego apoyó ambas manos sobre la isla de mármol, inclinándose hacia mí. Su voz bajó de tono, volviéndose una amenaza sorda. Me dijo que el embarazo me estaba afectando, que mis hormonas me hacían actuar de manera errática y paranoica. Me advirtió que, si me negaba a firmar, él tendría que tomar medidas para proteger al bebé de una madre emocionalmente inestable. La amenaza de usar la psiquiatría y la ley de familia en mi contra flotó en el aire de la cocina. Era la táctica clásica del abuso psicológico. Aislar, desestabilizar y conquistar. Me mantuve completamente inmóvil. No derramé una sola lágrima. No levanté la voz. Sabía que cualquier reacción emocional sería utilizada como munición en mi contra. Le respondí que mi mente estaba más clara que nunca. Diego recogió el sobre con furia contenida. Me miró con un desprecio absoluto. Me prometió que yo entendería mi lugar en la familia durante la boda. Dijo que frente a todos nuestros amigos y socios, yo no tendría más remedio que aceptar la tradición. Salió de la cocina, dejándome sola en el silencio de la casa. Esa fue la noche en que dejé de ser una víctima para convertirme en su verdugo. Al día siguiente, Gabriela y yo convertimos su oficina en una sala de guerra. No íbamos a defendernos. Íbamos a destruir su fachada desde los cimientos. Coordinamos con un equipo de auditores corporativos independientes. Revisaron cada factura de Héctor, cada transferencia del Hotel Nebula y cada cláusula del acuerdo redactado por Fabiola.
Preparamos un expediente masivo. Gabriela también contrató a un notificador judicial privado, un hombre discreto que sabía cómo moverse en eventos de alta seguridad. Mi mejor amiga, Inés, fue la única otra persona enterada del plan. Ella sería mi ancla emocional y la guardiana de la evidencia física durante la ceremonia. Colocamos los documentos más explosivos, incluyendo la libreta de cuero de Carlota y los correos de Fabiola, dentro de una elegante carpeta de marfil. Inés la llevaría consigo en todo momento, camuflada entre los regalos de los invitados. Los días previos a la boda pasaron en un borrón de preparativos superficiales, pruebas de vestido, degustaciones de menú, arreglos florales. Yo participaba en todo con una sonrisa vacía. Diego creía que mi silencio era su misión. Carlota creía que su victoria estaba asegurada. No tenían idea de la tormenta que se estaba gestando bajo la superficie. Finalmente, llegó el día de la boda. El sol de Miami brillaba sobre las aguas turquesas de la bahía. La finca frente al mar estaba decorada con miles de orquídeas blancas. El lujo era asfixiante. Me puse el vestido de novia. La tela pesada de seda se sentía como una armadura. Mi vientre de 4 meses apenas se notaba bajo el corte imperio del diseño. Me miré en el espejo de cuerpo entero en la suite nupcial. No había miedo en mis ojos. Solo una determinación fría y absoluta. Antes de salir hacia el altar, tuve que caminar por un largo pasillo de espejos en la mansión. Al final del pasillo me esperaba Carlota. Llevaba un vestido de alta costura color esmeralda. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume a gardenias me revolvió el estómago. Me tomó del brazo con una fuerza que me dejó marcas en la piel. Se acercó a mi oído, y me susurró que hoy era el día en que yo dejaba de ser una mujer independiente para convertirme en propiedad de su familia. Me dijo que sonriera para las cámaras, porque el mundo entero iba a presenciar mi rendición. Me solté de su agarre con un movimiento seco. La miré de arriba abajo sin decir una sola palabra, y continué mi camino hacia el altar. La ceremonia religiosa fue un teatro de hipocresía. Diego pronunció sus votos con una voz cargada de falsa emoción. Yo repetí las palabras que el sacerdote me pedía, sabiendo que legalmente no significaban nada, pues nuestro matrimonio civil ya estaba fracturado de manera irreparable. La verdadera batalla estaba reservada para la recepción. 200 invitados se acomodaron en el inmenso salón de cristal. La élite financiera de la ciudad, políticos locales, desarrolladores inmobiliarios y la vieja guardia de Coral Gables estaban presentes. El champán fluía sin límite. La orquesta tocaba melodías suaves de fondo. Todo era perfecto, todo era una mentira. Me senté en la mesa principal. Inés estaba en una mesa cercana, con la carpeta de marfil descansando sobre sus rodillas. Gabriela estaba de pie cerca de las puertas dobles del salón, vestida con un traje oscuro, esperando la señal. Fue entonces cuando Diego se levantó. Tomó su copa de cristal y la golpeó suavemente con un tenedor. El tintineo cortó el murmullo de la multitud. La orquesta dejó de tocar. Todos los rostros se giraron hacia él. Diego tomó el micrófono. Comenzó su discurso hablando del amor, de la familia y del hijo que venía en camino. Su carisma era innegable. Los invitados lo miraban con admiración. Luego, su tono cambió. Se volvió más solemne, más paternalista. Miró hacia la mesa donde estaba sentada su madre. Anunció frente a todos los presentes que en honor a las tradiciones de su linaje, habíamos tomado una decisión financiera. Dijo que para protegerme del estrés durante mi embarazo, yo había accedido a ceder la administración de todos mis bienes a la familia. Mencionó el estipendio de $6,000 como si fuera un acto de generosidad extrema. Habló de mi sumisión como un acto de amor puro y devoción maternal. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Las miradas de las mujeres en la sala reflejaban incomodidad, algunas incluso horror. Los hombres de negocios intercambiaban miradas de confusión. Era una humillación pública, diseñada para acorralarme frente a mis propios colegas del fondo de inversión. Fabiola sonreía desde su asiento. Carlota levantó su copa hacia su hijo, validando su discurso. Diego me miró desde el centro de la pista de baile. Esperaba que yo bajara la cabeza. Esperaba que las lágrimas de vergüenza corrieran por mi rostro. Esperaba que el peso de la presión social me aplastara en esa misma silla. Pero yo no lloré. Mi pulso era lento y constante. El miedo había desaparecido por completo, dejando solo una claridad absoluta. Tomé mi ramo de orquídeas blancas. Lo levanté lentamente y lo dejé caer sobre el mantel de seda de la mesa principal. El sonido de las flores golpeando la mesa resonó en el silencio del salón. Apoyé las manos sobre la mesa y me puse de pie. La tela de mi vestido crujió. 200 pares de ojos estaban fijos en mí. Nadie se atrevía a respirar. Caminé lentamente hacia el centro de la pista de baile.
Mis pasos eran firmes, resonando contra el suelo de mármol pulido. Me detuve a 1 metro de distancia de Diego. Su sonrisa perfecta comenzó a temblar en las comisuras de sus labios. Extendí la mano, no le pedí el micrófono. Se lo arranqué de los dedos. Lo miré fijamente a los ojos, viendo cómo la primera chispa de terror genuino se encendía en sus pupilas. Llevé el cilindro de metal frío a mis labios. El leve zumbido de la estática resonó por los inmensos altavoces del salón. 200 invitados, la cúspide de la sociedad de Miami, me observaban en un silencio tan denso que casi podía tocarse. No hay ningún acuerdo. Mis palabras fueron claras, desprovistas de cualquier temblor o duda. El eco de mi voz rebotó contra los inmensos ventanales de cristal que daban a la bahía oscura. Diego parpadeó rápidamente, retrocediendo medio paso como si lo hubiera golpeado físicamente. Su respiración se volvió errática. Desde la mesa más cercana, mi mejor amiga, Inés, se puso de pie. Llevaba en sus manos la carpeta de cuero color marfil que habíamos preparado con tanta precisión. Caminó hacia mí con la elegancia de quien lleva una sentencia de muerte. Sus tacones resonaron sobre el mármol pulido. Me entregó la carpeta sin decir una sola palabra. El roce de sus dedos me transmitió una fuerza silenciosa y absoluta. Abrí la cubierta de cuero. El primer documento que saqué fue la libreta negra de Carlota. Levanté la hoja arrancada, aquella donde mi suegra había dictado el precio exacto de mi libertad y mi sumisión. Comencé a leer en voz alta. Leí la exigencia de depositar mi salario completo y los rendimientos de mis fideicomisos en una cuenta controlada por la matriarca de la familia. Leí la cifra exacta, $6,000 mensuales, que ella consideraba suficiente para mantener a la madre de su futuro nieto. Un murmullo de incredulidad comenzó a extenderse por las mesas decoradas con orquídeas. Los banqueros de Brickell, los desarrolladores de Coral Gables, las herederas de viejas fortunas se miraban entre sí. Todos escuchaban cómo la fachada de la familia perfecta, de la aristocracia intocable, se resquebrajaba frente a sus propios ojos. Luego, saqué el borrador del acuerdo posnupcial, el documento que Diego había intentado obligarme a firmar en la cocina de nuestra casa. Leí la cláusula abusiva que estipulaba que, en caso de divorcio, yo perdería la custodia principal de mi hijo. Leí en voz alta la justificación legal que habían redactado, alegando una supuesta inestabilidad emocional derivada de mi embarazo. Leí cómo mis bienes personales pasarían a ser administrados por una empresa fantasma registrada a nombre de Carlota. En la mesa de honor, Fabiola no pudo soportarlo más. La supuesta consultora financiera se puso de pie de golpe, tirando su servilleta de lino al suelo. Su rostro estaba pálido, pero intentó mantener la compostura. Trató de usar su voz profesional, esa misma voz condescendiente que usaba en las juntas de negocios. Me gritó desde su lugar que yo estaba sacando los documentos de contexto. Dijo que esos eran borradores estándar de protección patrimonial y que mi estado de gestación me estaba haciendo malinterpretar las intenciones de la familia. Giré mi cuerpo lentamente hacia ella. La miré con la misma frialdad con la que ella me había mirado durante meses. Saqué una hoja impresa de la carpeta de marfil. Era el correo electrónico que ella le había enviado a Diego desde su cuenta personal. Lo leí palabra por palabra frente a todos sus colegas del mundo financiero. Leí la línea exacta donde ella sugería acorralarme públicamente en la boda para forzar mi firma bajo la presión social. Leí la línea donde confirmaba la reserva de la suite a su nombre en el Hotel Nebula. El nombre del hotel cayó como una bomba en el centro del salón. Las esposas de los inversionistas se llevaron las manos a la boca, ahogando exclamaciones de sorpresa. Fabiola se desplomó en su silla, su arrogancia completamente destrozada. Su carrera en los círculos financieros más exclusivos de Miami acababa de terminar en ese preciso instante, pero yo no había terminado. Mi venganza apenas estaba comenzando a tomar forma. Miré hacia las inmensas puertas dobles de caoba al fondo del salón. Asentí levemente con la cabeza. Las puertas se abrieron de par en par con un crujido pesado. Gabriela, mi abogada, entró con paso firme y decidido. Llevaba un traje sastre oscuro y una expresión de absoluta autoridad legal. Detrás de ella caminaban 3 hombres vestidos con trajes grises. 2 de ellos eran auditores corporativos independientes. El tercero era un notificador judicial privado. El notificador cruzó la pista de baile, ignorando las miradas atónitas de los cientos de invitados. Se detuvo frente a Diego, quien seguía paralizado a mi lado, sudando frío. Le entregó un sobregrueso de color manila directamente en el pecho. Le dijo, con una voz alta y clara que resonó en todo el salón, que estaba legalmente notificado. Gabriela hizo una señal a los técnicos de sonido y video que habíamos contratado en secreto semanas atrás.
Las inmensas pantallas de proyección descendieron lentamente del techo. Las luces de cristal del salón se atenuaron, sumiendo a los invitados en una penumbra dramática. En las pantallas no aparecieron fotos románticas de nuestra historia de amor. Aparecieron facturas con sellos rojos de impago. Aparecieron los estados de cuenta del proyecto de construcción del hotel de Diego. Gabriela tomó un micrófono secundario desde el fondo de la sala. Con su voz implacable de abogada litigante, anunció a los presentes que los fondos de los fideicomisos de inversión habían sido suspendidos de manera inmediata. Muchos de los hombres sentados en esas mesas eran los mismos inversionistas que habían confiado su dinero a Diego. Ahora veían la verdad proyectada en alta definición. Gabriela explicó que el dinero destinado a la compra de acero y al pago de las nóminas de los obreros había sido desviado sistemáticamente. Las pantallas mostraron las transferencias exactas, con fechas y montos precisos, cientos de miles de dólares enviados a cuentas personales para pagar las renovaciones de mármol importado en la mansión de Carlota. Mostraron los recibos de las deudas de juego de Diego. Mostraron los cargos recurrentes y exorbitantes de la suite en el Hotel Nebula. Diego dejó caer el sobremanila al suelo. Miró las pantallas gigantes y luego me miró a mí. Su rostro era una máscara de pánico absoluto y derrota. El fraude estaba expuesto frente a las mismas personas que financiaban su lujoso estilo de vida. Su imperio de papel se estaba incendiando hasta los cimientos. Y yo había sido quien encendió el fósforo. Carlota se levantó de un salto en la mesa principal. Su pesado vestido esmeralda crujió. Trató de tomar el control de la narrativa, como había hecho durante toda su vida en la alta sociedad. Gritó que esto era una locura, una conspiración para destruir el buen nombre de su familia. Gritó que yo era una mujer histérica, que las hormonas del embarazo me habían vuelto completamente loca. Aseguró a los invitados que yo estaba destruyendo a mi propia familia por celos infundados y avaricia. Su voz resonó con una desesperación patética, pero fue interrumpida abruptamente por otra voz. Una voz joven, temblorosa, pero cargada de una valentía inesperada. Era Valeria, la hermana menor de Diego, la hija de 22 años a la que Carlota había oprimido, controlado y silenciado durante toda su vida. Valeria se levantó de su silla y caminó hacia el centro de la pista de baile. Sus manos temblaban visiblemente, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de su madre. Tomó el micrófono que Gabriela le ofreció al pasar. El salón entero guardó un silencio reverencial, sorprendido por la intervención de la niña dócil de la familia. Valeria miró a los invitados. Respiró hondo y luego me miró a mí con una disculpa silenciosa en los ojos. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Valeria confesó todo. Dijo que ella había escuchado las conversaciones a puerta cerrada en la mansión de Coral Gables. Confirmó frente a la élite de la ciudad que todo era un plan premeditado y calculado. Confirmó que su madre y su hermano habían planeado usar mi embarazo como una herramienta de extorsión financiera. Confirmó que todos en la casa, incluida ella misma, sabían de la relación de Diego con Fabiola desde hacía más de un año. Las palabras de Valeria fueron el golpe de gracia definitivo. No venían de una esposa despechada o de una abogada hostil, venían de la propia sangre de la familia. Venían del interior de la jaula. La posición social de Carlota, construida durante décadas sobre mentiras, apariencias y control absoluto, se desintegró en cuestión de segundos. Las matriarcas de la alta sociedad que antes la saludaban con reverencia y envidia, ahora la miraban con absoluto desprecio y asco. No necesitaba ver más. El trabajo estaba hecho. Dejé el micrófono sobre la mesa principal. Mi padre, que había observado toda la ejecución con una mezcla de asombro y orgullo protector, se acercó a mí. Me ofreció su brazo con una suavidad infinita. Inés se colocó a mi otro lado, rodeándome con su brazo. Comenzamos a caminar hacia la salida principal del salón. Diego, en un último intento desesperado por mantener el control, intentó bloquearme el paso. Extendió las manos hacia mí, balbuceando mi nombre, rogándome que fuéramos a una habitación privada para hablar las cosas sin los abogados. Pero antes de que pudiera siquiera rozar la tela de mi vestido, su teléfono celular comenzó a sonar frenéticamente en el bolsillo de su chaqueta. Eran sus inversionistas. Eran los bancos exigiendo respuestas inmediatas por el fraude expuesto en las pantallas. Diego miró la pantalla de su teléfono. Dudó por un segundo, debatiéndose entre su esposa embarazada y su dinero, y en ese segundo tomó su decisión final. Bajó las manos, dio un paso atrás y contestó la llamada, alejándose de mí para intentar salvar lo poco que quedaba de su reputación corporativa. Esa fue la confirmación absoluta de que yo nunca le importé. Solo le importaba su fachada y su estatus. Salimos de la finca.
El aire cálido y húmedo de la noche de Miami me golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a sal y libertad. Subimos al asiento trasero del auto oscuro de mi padre. Las pesadas puertas se cerraron, aislando por completo el sonido de la fiesta arruinada y los gritos de Carlota. Y entonces, en la seguridad de ese espacio cerrado, la adrenalina me abandonó de golpe. Me derrumbé. Las lágrimas que había contenido durante semanas, la tensión que había endurecido mis músculos, brotaron con una fuerza incontrolable. Lloré con un dolor crudo y gutural. Lloré por el matrimonio que nunca fue real, por la ilusión de la familia que me habían robado. Lloré por la traición profunda del hombre que prometió amarme. Lloré por el estrés insoportable de haber tenido que convertirme en un monstruo calculador y frío para poder proteger a mi hijo. Mi padre me abrazó en silencio, acariciando mi cabello mientras yo temblaba. Inés le pidió al chofer que nos sacara de allí de inmediato, acelerando por el camino de entrada. Pero no fuimos a casa. Le pedí al chofer que nos llevara directamente a la sala de emergencias del hospital privado más cercano. Necesitaba saber que mi bebé estaba bien. Necesitaba asegurarme de que la inmensa tensión psicológica de las últimas horas no hubiera afectado mi embarazo. Llegamos al hospital pasada la medianoche. El ambiente frío y estéril de la clínica era un contraste brutal con el lujo asfixiante de la boda. Me recostaron en una camilla. El médico de guardia aplicó el gel frío sobre mi vientre. Cuando escuché el latido rápido y fuerte del corazón de mi bebé llenando la habitación, cerré los ojos y respiré de verdad por primera vez en meses. Estaba a salvo. Pero esa visita al hospital a altas horas de la noche no solo fue por tranquilidad médica. Fue el último movimiento maestro de mi estrategia legal. Me aseguré de que el médico documentara meticulosamente mi nivel de estrés extremo. Hicieron constar mi presión arterial peligrosamente elevada y el motivo exacto de mi crisis nerviosa. Ese informe médico oficial se convertiría en la prueba irrefutable de la coerción emocional y el peligro físico al que había sido sometida por la familia de mi esposo. Los meses siguientes fueron un torbellino de destrucción y reconstrucción. El video de la boda, grabado desde múltiples ángulos por decenas de teléfonos celulares de los invitados, se filtró a la mañana siguiente. Se esparció como un incendio forestal incontrolable por los grupos privados de mensajes de toda la élite de Miami. La humillación de la familia fue absoluta, pública y global. El negocio inmobiliario de Diego colapsó por completo en menos de una semana. Los inversionistas retiraron sus fondos del proyecto Azure Grove, exigiendo auditorías externas. Las autoridades federales iniciaron una investigación formal por fraude financiero y malversación de fondos. Héctor, el capataz de la obra, y sus obreros fueron los primeros en testificar. Utilizaron las copias exactas de los documentos contables que yo había rescatado de aquel contenedor polvoriento. Carlota fue exiliada socialmente de manera fulminante. Las pesadas puertas de los clubes de campo de Coral Gables se cerraron para ella para siempre. Las invitaciones a las galas benéficas, donde antes reinaba, desaparecieron por completo. Sus supuestas amigas dejaron de contestar sus llamadas. Se quedó completamente sola en su inmensa mansión, rodeada de columnas blancas inmaculadas y deudas millonarias que ya no podía pagar con mi dinero. El proceso legal de nuestra separación fue rápido y brutal. No pedí un divorcio estándar, exigí una anulación completa del matrimonio civil. En la audiencia final, el ambiente en la corte era tenso. El juez revisó cada una de las pruebas que Gabriela presentó. Leyó los correos electrónicos de Fabiola. Escuchó los testimonios jurados de los auditores. Revisó el informe médico de la sala de emergencias de la noche de la boda, probando el daño psicológico. Diego estaba sentado frente al estrado. Llevaba un traje gris que parecía quedarle grande, su postura encorvada y derrotada. Bajo la presión implacable del interrogatorio de Gabriela, no tuvo más remedio que admitir su coerción frente al juez. Admitió que el acuerdo postnupcial fue un intento de extorsión. El juez dictaminó a mi favor sin dudarlo. La anulación fue concedida de inmediato, borrando legalmente nuestro vínculo. Obtuve la custodia total, exclusiva y absoluta de mi hijo. Diego perdió cualquier derecho legal o moral sobre nosotros. Salí del edificio de la Corte de Miami sintiendo que el sol calentaba mi piel de una manera diferente. Por fin podía respirar aire limpio. Semanas después de la sentencia, di a luz a mi hijo. Lo llamé Mateo. Cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez en la habitación del hospital, sentí un amor tan puro, tan feroz y abrumador, que borró cualquier rastro de amargura en mi alma. Miré su pequeño rostro dormido y supe que él era mi verdadero legado. No era un activo financiero para ser negociado. No era una herramienta de manipulación para controlar fideicomisos. Era un ser humano libre, nacido de una madre que había quemado un imperio para protegerlo. Durante mi licencia de maternidad,
Decidí que mi experiencia no podía quedarse en una simple anécdota de venganza en la alta sociedad. Utilicé mi riqueza personal y mi profundo conocimiento financiero para fundar una organización. La llamé Fundación Clara Voz. Compramos un edificio moderno y luminoso en el centro de Miami, muy lejos de las sombras opresivas y las tradiciones tóxicas de Coral Gables. Nuestro objetivo era claro: proporcionar asesoría legal, auditoría forense y apoyo psicológico a mujeres que estaban atrapadas en ciclos de abuso económico. Mujeres de todas las clases sociales a las que les habían hecho creer que el control financiero absoluto por parte de sus maridos o suegras era una forma de amor tradicional. Ayudábamos a desmantelar las jaulas doradas y de hierro en las que vivían. Fue en esa misma oficina, exactamente un año después de la desastrosa boda, donde vi a Carlota por última vez. Apareció en la recepción de la fundación sin previo aviso. Su aspecto había cambiado drásticamente. El vestido de lino crudo ya no lucía impecable, estaba arrugado y desgastado. Las pesadas joyas de oro que antes tintineaban con arrogancia, ahora parecían pesarle demasiado en el cuello. El olor a gardenias y cloro caro había sido reemplazado por el olor inconfundible de la desesperación. Le permití entrar a mi oficina. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde yo ahora dictaba mis propias reglas. Intentó usar su vieja voz de autoridad matriarcal, pero sonaba hueca, rota por la realidad. Me dijo que la familia estaba en la ruina absoluta. Me confesó que Diego enfrentaba cargos penales inminentes por el fraude del hotel y que los bancos estaban a punto de embargar la mansión de Coral Gables. Me exigió, apelando cínicamente a la sangre de su nieto, que los ayudara financieramente para evitar la cárcel de su hijo. La miré desde mi silla de cuero con una calma absoluta y gélida. No sentí ira, no sentí lástima, solo sentí una profunda y liberadora indiferencia. Le dije, con un tono suave pero cortante, que Mateo no tenía ninguna deuda con el pasado de su familia. Le recordé, usando sus propias palabras de aquella tarde en la terraza, que las mujeres independientes éramos una amenaza para la armonía de su hogar, y que yo prefería mantener mi independencia. Me levanté lentamente de mi silla. Le pedí amablemente que abandonara mi edificio de inmediato y que nunca más volviera a acercarse a nosotros. Carlota me miró a los ojos. Buscó alguna grieta de compasión, algún rastro de la mujer sumisa que ella creyó que yo era. No encontró nada, y por primera vez en toda su vida, entendió que no tenía absolutamente ningún poder sobre mí. Se levantó lentamente, sus hombros hundidos. Salió por la puerta de mi oficina, arrastrando los pies como un fantasma desterrado de la vieja aristocracia. Han pasado 5 años desde aquella noche en el salón de cristal frente a la bahía. Hoy, estoy de pie frente a un inmenso auditorio lleno de mujeres en una conferencia internacional sobre violencia económica y empoderamiento patrimonial. Las luces del escenario me iluminan. En mi mano derecha, sostengo una hoja de papel amarillenta y arrugada. Es la lista original, la hoja arrancada de la libreta negra, escrita a mano por Carlota. La lista que intentó ponerle un precio exacto a mi dignidad y a mi futuro. Miro a la audiencia. Cientos de rostros me devuelven la mirada, escuchando cada una de mis palabras en un silencio respetuoso. Les hablo sobre el verdadero significado de la familia y la lealtad. Les hablo sobre cómo el dinero, en las manos equivocadas, puede ser usado como una cadena asfixiante, pero también les enseño cómo, con el conocimiento adecuado, el dinero es la herramienta definitiva de liberación, y mientras ajusto el soporte de metal del micrófono frente a mí, les recuerdo una verdad fundamental que aprendí de la manera más dura. Les digo que, a veces, el primer paso para recuperar tu vida no requiere un abogado brillante ni una cuenta bancaria millonaria. A veces, el primer paso es simplemente tener el valor de tomar el micrófono frente a todos los que te oprimen. Es tener el valor de romper el silencio y negarte, con absoluta frialdad, a seguir el guión que otros escribieron para ti.